Vamos a retomar desde el inicio, por supuesto, un poco, más, con mayor velocidad, pero lo que vamos a conversar hoy, que nos toca dentro de semiología, de fisiopatología y semiología, es el de las enfermedades funcionales del aparato digestivo. Como yo les decía, las enfermedades funcionales nunca vienen solas, es decir, el paciente no les va a referir solamente la molestia, ya sea por la dispepsia o por el síndrome de intestino irritable, sino que estos pacientes les van a referir que tienen contracturas, que pueden tener síndrome de piernas inquietas, ni que hablar de la fibromialgia, ni que hablar de las cefaleas tensionales. Esto yo se los mandé en su momento, que es esta breve película que hicimos para la mejor comprensión con actores y actrices de lo que son las patologías funcionales. Así que hoy no me voy a detener en ello. Pero recuerden, también les envié este caso. ¿Cuál es el síndrome de las piernas abiertas? Este caso clínico. Esto es típico. Una mujer, por ejemplo, de 42 años, secretaria ejecutiva, refiere fatiga, pérdida de la energía, alteración del sueño. La mayoría de estos pacientes, más del 80%, van a tener un sueño que no es reparador. Se siente contracturada al despertar y le duele todo. Esto es una característica de estos pacientes. Refiere además manifestaciones de intestino irritable, obviamente no le va a decir así, pero esto es para resumirlo, dispepsia, distensión abdominal, etc. Esto también se los dejo porque va a ser un caso clínico que vamos a desarrollar en todas estas patologías funcionales. Hoy es el comienzo nada más que de las patologías digestivas. Entonces, también les dejo una serie de preguntas disparadoras para esto, que van desde si esta paciente está enferma, porque algunos que tienen una visión biomédica y no biopsicosocial, cultural y espiritual, pueden decir que no tiene nada relevante, esto entrecomillado, desde la perspectiva clínica. Nada relevante de la perspectiva clínica. ¿Qué es la perspectiva clínica? Entonces, para nosotros, para la cuarta cátedra, para ustedes como alumnos, ya saben que nuestra visión es el enfoque integral del paciente. Por eso aquí les pongo esta cuarta pregunta que entiende, ya lo hemos visto muchas veces, el enfoque biomédico y que biopsicosocial define empatía, emociones, sistema límbico, etc. Fíjense ustedes, como yo les decía, que detrás de estas patologías, además de estrés, vamos a encontrar depresión, ansiedad generalizada. Esto ya lo habíamos visto. Y miren ustedes, estos se clasifican, todos ellos, en síndromes de sensibilidad o de hipersensibilidad central. Y eso es lo que vamos a tratar de esbozar hoy en esta charla. No solamente entonces estos pacientes vienen con el síndrome de intestino irritable, sino, como yo les había dicho, con el bruxismo, con las cefaleas, el síndrome de piernas inquietas, fatiga crónica, fibromialgia. Y esto es típico. Además del aparato digestivo, le duele todo al paciente. Si ustedes recuerdan, o si leyeron alguna vez Alicia en el País de las Maravillas, los llevo a otro libro, para mí excelente, que realmente me hizo recapacitar muchísimo cuando se los leía a mis hijos, cuando eran chicos, ¿no? Que es Alicia a través del espejo. Hay un capítulo que se los recomiendo especialmente, es el capítulo quinto que se llama Tuiridé y Tuiridum. Son dos enanos que se están peleando por un sonajero roto. Está ahí Alicia impávida y el que está perdiendo dice: en general soy muy valiente. Lo que pasa que hoy tengo un dolor de cabeza.
la persistencia, lo que significan, lo que son los síntomas. Estos pacientes están casi constantemente sintomáticos. Recuerden que los síntomas somáticos representan más del 50% de las visitas en el área ambulatoria. Síntoma, ustedes lo estudiaron en semiología, pero como definición y no como etimología. Fíjense qué interesante la etimología de síntoma, que viene del griego sintoma, que significa caer juntamente, y el verbo griego es peptein, que es caer. En definitiva, los síntomas significan una caída de nuestras funciones habituales. Y los eventos estresantes de la vida, las vivencias psicotraumáticas, el distrés psicológico, los trastornos de ansiedad y depresión, están asociados con toda una serie de síntomas y patologías como cefalea, fatiga, dolor abdominal, insomnio, síndrome de fatiga crónica. Lo mismo que decíamos recién, 50% de todas las visitas ambulatorias son por síntoma físico y más del 30% de los pacientes ambulatorios tienen criterios de SM de alteraciones psiquiátricas, depresión y trastornos de ansiedad. Y más del 50% no son diagnosticados por el médico de atención primaria. Recuerden también que el estrés amplifica y perpetúa los síntomas físicos y que la ansiedad disminuye el umbral y la tolerancia al dolor. Aquí podríamos ver un estudiante de la cuarta cátedra preparándose para un final, por ejemplo, o para uno de los parciales. Miren, el estrés lo llevó hasta romper el lápiz. ¿Y qué tiene el estrés? Y entre otras cosas, una marcada activación en el sistema hipotálamo hipofisario suprarrenal. En otras palabras, hay un incremento en la liberación de hormona liberadora de corticosteroides que media la relación entre estrés, ansiedad, trastornos funcionales, gastrointestinales. Fíjense que aumenta la sensibilidad dolorosa y visceral y la motilidad colónica. Y de esto se desprende que el cortisol en estos pacientes va a estar elevado. Y si ya estamos hablando de que tenemos una participación del eje hipotálamo hipofisario, digamos también que hay mayor liberación de catecolaminas, de neuropéptidos, activación del sistema nervioso autónomo en general y citoquinas pro y antiinflamatorias. En definitiva, tenemos una respuesta del sistema neuropsíquico, tenemos respuestas neuroendocrinas, tenemos respuestas inmunológicas. Si unimos todo ello, es la psiconeuroinmunoendocrinología, que lo vamos a ver con más detenimiento cuando hablemos de fibromialgia y otras alteraciones, como es la cistitis intersticial, etc. Pero por lo menos para que tengamos un escenario de dónde ocurren estas patologías. Y si hablamos de estrés, entonces vamos a tener alteraciones a nivel del sistema límbico, de todo lo que es nuestro sistema hipotálamo hipofisario y de la regulación inmunológica. Aquí les dejo, ustedes saben que yo acostumbro a dejarles toda una serie de iconografías para ilustrarlos cuando repasen o cuando lo vuelvan a leer. Pero siempre va a estar presente en estas patologías alteraciones a nivel del sistema límbico. Bien, entonces, tenemos, cuando nosotros decimos en estos pacientes, tenemos que estar considerando, además, el sistema neuroendocrino, alteraciones en nuestros neurotransmisores y alteraciones en la regulación inmunológica. Así, por ejemplo, fíjense que en la fisiopatología de la ansiedad generalizada
nosotros tenemos una hiperrespuesta de la amígdala. Yo les había dicho, resumiendo, que la amígdala como integrante del sistema límbico, si utilizáramos una metáfora informática, por así decirlo, sería el disco rígido donde están almacenadas todas nuestras vivencias, sobre todo las psicotraumáticas, desde los 2 años hasta nuestros días. Bien, y acá tenemos muy estructurado y muy sintético las importantes funciones del sistema límbico en nuestro sistema de las emociones. Y allí tenemos 3 elementos fundamentales: emoción, motivación y memoria. ¿Por qué? Porque fíjense, nosotros hablamos que hay en el sistema límbico, y se llama límbico porque está en el límite, rodeando al cuerpo calloso, y tenemos algunas estructuras fundamentales, como es hipotálamo-hipófisis, como es esta estructura parecida a un caballito de mar, que es el hipocampo, que va a tener vínculo con la memoria reciente, esta estructura que yo les hablaba recién, amígdala. Amígdala viene de forma de almendra, y ya les dije cuáles son sus funciones, pero miren qué interesante, que tiene una conexión, acá ustedes la están viendo, con el bulbo olfatorio. De allí que muchos de estos pacientes nos refieran exacerbados unos déjà vu olfativos. Este olor me recuerda a mi infancia, o a la casa de mi abuela o de mi tía, etcétera, ¿no? Bueno, y ahí tenemos el hipocampo, que ya habíamos visto que intervenía en la memoria. ¿Y cómo se concatena todo esto? Corteza límbica, amígdala, hipotálamo. Fíjense que la resultante final va a ser contracción a nivel de los músculos esqueléticos, de allí me contracturo, activación del músculo liso visceral, y ahí vamos a poder estar comprendiendo mejor el porqué de estas patologías a nivel gastrointestinal. Y esto nada más que para que ustedes lo recuerden de fisiología. Aquí tenemos las funciones del hipocampo, ¿no es cierto?, con la memoria y el aprendizaje, de la amígdala con todo lo que era el estrés emocional, y después con lo que es la corteza prefrontal, que es en definitiva más todo las funciones ejecutivas. Aquí las tienen. Esto es única y exclusivamente para que ustedes puedan incrementar su acervo y poder comprender mejor. Miren, cuando yo les digo que son síndromes de hipersensibilidad central, si ustedes por alguna situación, por ejemplo, se aprietan un dedo en la puerta del auto o se pegan un martillazo, obviamente no intencional, lo que se activa es el tálamo fundamentalmente. Ahora, si yo tengo un dolor y además estoy con este background emocional, además de tener el tálamo, tengo la activación a nivel de la amígdala y del resto de estas estructuras, hipocampo, etcétera, es decir, todo lo que conforma el sistema límbico, ¿no es cierto?, corteza prefrontal, etcétera. De allí que sea tan importante, considerarlos siempre en conjunto y no como patologías aisladas. Entonces, ya entramos a lo que tendríamos que ver hoy, que son las enfermedades funcionales del aparato digestivo. Fíjense ustedes que representa el 40% de las visitas a un gastroenterólogo. ¡40%! 20% de la población tiene dispepsia funcional, una de las situaciones que vamos a hablar hoy. 15 a 20% síndrome de intestino irritable. Y en esto viene, los otros días hablaba con una excelente psiquiatra,
que seguramente nos está escuchando hoy, ella me decía el segundo cerebro, el intestino. Bueno, acá tenemos que estar considerando permanentemente este nexo cerebro-intestino, porque nosotros tenemos un sistema nervioso entérico, además del sistema nervioso central. Y fíjense que este sistema nervioso entérico tiene más de 100 millones de neuronas y están localizados en los dos grandes plexos que ustedes estudiaron en fisiología, el plexo mientérico de Auerbach, ¿no es cierto?, y el submucoso de Meissner. Y la friolera, nada más, miren la friolera perdón, disculpen, miren la friolera que tiene de neurotransmisores que vemos en el sistema nervioso entérico. Y no nos olvidemos que allí también actúa la hormona liberadora de cortisol, la hormona liberadora de cortisol. Disculpen. Bien. Les dejo nada más para que recuerden la complejidad de la inervación autonómica del aparato digestivo, para que vean el por qué y lo puedan entender, los axones en el plexo submucoso de Auerbach, para que vean el entramado entre neuronas del plexo mientérico, del plexo submucoso, y cómo están actuando todos los neurotransmisores. En definitiva, con este esquema, yo quiero decirles que siempre en estas patologías debemos considerar cómo fue la infancia, la niñez de este paciente que nos viene a consultar, cuáles son los factores psicosociales. Siempre van a estar en juego factores psicosociales, siempre. ¿Cómo es esta interrelación entre sistema nervioso entérico y sistema nervioso central que nos va a alterar la motilidad, la sensibilidad y que en definitiva va a llevar a estos síntomas? Y no se olviden que en estos pacientes, cuando ustedes hacen la historia clínica, van a encontrar elementos de estrés físico, estrés postraumático, y hay algo en la persistencia de los síntomas que son los casos más difíciles, más difíciles de tratar. Nosotros lo vamos a acompañar siempre a estos pacientes, que son aquellas personas que han sufrido abuso sexual y fundamentalmente en el ámbito familiar, ¿no? Entonces, para comprender toda esta patología digestiva, nosotros tenemos que tener en cuenta el sistema nervioso entérico, el sistema nervioso central, el límbico, etc. Bien, son patologías que se exacerban en la vorágine de las grandes ciudades. Y aquí tienen todas las enfermedades funcionales del aparato digestivo, desde el dolor torácico no cardíaco, que es por espasmos esofágicos, pero nosotros nos vamos a dedicar hoy a dos grandes que son los más frecuentes, la dispepsia funcional y el síndrome de intestino irritable. Fíjense que también en algunos pacientes hay lo que se llama una disinergia del piso pelviano y una alteración al síndrome del elevador del ano. Son pacientes que cuando van a defecar, en vez de dilatarse el esfínter del ano, lo contraen. Bien, la Real Academia Española define a la dispepsia como digestión laboriosa e imperfecta de carácter crónico. Para nosotros es un dolor o disconfort localizado en el epigastrio. Habíamos dicho que tiene alta prevalencia, 20-25%, y representan entre el 40
y 70% de las alteraciones digestivas en la práctica diaria. Tenemos muchas causas de dispepsia, pero la más frecuente que vamos a ver es la dispepsia funcional. Y se incluyen síntomas tan diversos como la epigastralgia, la pesadez postprandial, termino de comer y el paciente dice, tengo una digestión lenta, la plenitud precoz o saciedad precoz, la distensión abdominal, los eructos. Obviamente que vamos a excluir los cuadros digestivos de presentación aguda. Si uno va y hace perdón la expresión poco académica, un atracón, obviamente que esto no entra dentro de la dispepsia funcional. Y para el manejo clínico, en forma, yo les diría, esto es en el contexto internacional, se las divide en dispepsias orgánicas, dispepsias funcionales y dispepsia no investigada. La dispepsia no investigada, como su nombre lo indica, no se ha realizado ningún examen diagnóstico. Y la dispepsia orgánica, cuando se reconocen causas orgánicas. Una dispepsia puede llegar a ser hasta un cáncer gástrico. Pero ustedes, yo lo que quiero que vean es más o menos 60-70% son funcionales y 30% son orgánicas. En este trabajo, que justamente participé, no en el trabajo, sino en enero, que hubo un streaming sobre patología funcional digestiva, miren ustedes, si bien es un trabajo de 2010, lo proyectaba un colega, fíjense ustedes que el grueso de lo que hablamos siempre es la dispepsia funcional. Y si hablamos de dispepsia funcional, no se olviden de los factores psicosociales en la sintomatología. Pero cuidado, en general se presenta en pacientes jóvenes, obviamente, que lo pueden arrastrar 20, 30 años, lo que fuere, de acuerdo a cómo han sido seguidos estos enfermos y cómo han sido acompañados en su sintomatología. Pero cuidado, edad más de 55 años, ojo, puede no ser. Si tiene además pérdida de peso no intencional, cuidado. Si tiene además hematemesis, melena, tampoco es una dispepsia funcional. Además, hay muchos fármacos y tóxicos como el alcohol, por ejemplo, ni que hablar de los AINE, de los antiinflamatorios no esteroides, los corticosteroides, etcétera, el cloruro de potasio, a veces el hierro cuando se lo damos a pacientes por vía oral con anemia, también pueden tener estos trastornos digestivos. Entonces, volvemos a la dispepsia funcional. Los criterios que se toman son los llamados criterios de Roma 3 y 4, ¿por qué? Porque cada cierto periodo de tiempo se reúnen expertos para hacer una actualización de estas patologías funcionales digestivas. Y en la sede ha sido siempre Roma, de allí que se llamen criterios de Roma. Tienen que estar presentes uno o más de los siguientes: la plenitud postprandial, la saciedad precoz, el dolor epigástrico, y a veces hasta el ardor epigástrico, que tienen que estar presentes en los últimos 3 meses y haber comenzado un mínimo de 6 meses antes del diagnóstico, para excluir estas causas agudas. El Comité de Expertos para los Criterios Roma 3 ha recomendado ahora hablar de 2 tipos. Hay uno que se llama síndrome de distrés postprandial y el otro la epigastralgia. El de distrés postprandial va a estar relacionado con esto de la plenitud postprandial, la saciedad precoz, etc. Y fíjense
justamente en lo mismo que les digo, sigue teniendo vigencia porque esto fue de enero de este año que tuvimos en este streaming. Entonces, dos grandes grupos. La dispepsia a predominio de distrés postprandial y el síndrome de dolor epigástrico, ¿no es cierto? La epigastralgia. Bien. Factores etiopatogénicos. No se olviden nunca de los factores psicológicos, psicopatológicos, ansiedad, depresión y la modulación entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico. Y esto es un hermoso trabajo realmente de hace 5 o 6 años del New England Journal of Medicine, pero fíjense que si bien se pone en marcha toda una serie de mecanismos, incluso una alteración en la regulación inmune, nunca debemos olvidar que su origen está en el circuito límbico, en la ansiedad, depresión, estrés. Por lo cual hay una alta tasa de coexistencia entre depresión y enfermedades psiquiátricas en pacientes con la dispepsia funcional. Y recordar que dispepsia funcional no es gastritis, no es patología litiásica biliar, no debe ser asimilada a la presencia de Helicobacter pylori, aunque en algunos pacientes, obviamente, con dispepsia funcional se puede asociar, pero no es que yo trate el Helicobacter, obviamente que lo tengo que tratar, y que solamente eso, frene el desarrollo o la presencia de esta dispepsia, de la dispepsia funcional. Para ir resumiendo, desde el punto de vista epidemiológico, es un problema de magnitud para el sistema de salud. Recordemos que 20-25% de la población lo tiene, y de todas las consultas, no las que recibe solamente un gastroenterólogo, de todas las consultas representa el 3%. Y ahora entramos en el síndrome de intestino irritable. Me voy a tomar un poco más de tiempo. Sí quiero decirles que se nos va a cortar en 10 minutos y vamos a volver a conectarnos directamente con las mismas coordenadas. Fíjense la evolución que ha tenido en el conocimiento y en la fisiopatología el síndrome de intestino irritable. Si bien siempre se lo relacionaba con el estrés, por la hipersensibilidad, hoy en día sabemos que a esto se le agrega la importante función que tiene la microbiota intestinal. Y esto es elemental en el conocimiento, porque si no, vamos a estar realmente haciendo un tratamiento parcial. Fíjense que también tiene una alta prevalencia, 15 a 20%, y de los pacientes que se derivan a un gastroenterólogo, entre 25 y 50, porque muchas veces están asociados a la dispepsia funcional. Y como les digo acá, bueno, hay un cierto predominio de mujeres a hombres, 2 a 1, y se los asocia, como siempre, lo que habíamos hablado, nunca vienen solos, fibromialgia, síndrome de hiperventilación, ansiedad generalizada, depresión, etc. Y es la segunda causa de ausentismo laboral e incluso escolar, esos dolores de las criaturas, que, bueno, puede ser porque, tienen cierta angustia o el temor a ir al colegio o, en definitiva, en la escuela primaria ya más avanzado, que tengan un examen, etc. Fíjense que es la segunda causa de ausentismo laboral después de la gripe.
Y algunos aspectos psicosociales fundamentales. El intestino, como decía Reed, es un vehículo importante en la expresión emocional. De allí que no nos olvidemos este nexo cerebro-intestino. Y lo que yo les decía, y acá lo reiteramos, 50-90% de los pacientes tienen una o más de las siguientes condiciones: depresión, ansiedad generalizada, somatización, abusos físicos o sexuales, estrés laboral, estrés postraumático. Y el 70% tienen otras patologías funcionales. Acá, nada más que para que ustedes recuerden que estamos en la misma fisiopatología, lo mismo que hablamos recién en generalidades para comprender estas patologías funcionales. Y en el síndrome de intestino irritable, aquí tienen todos los participantes. No nos podemos olvidar, y soy muy reiterativo en ello, esto de el estrés, la alteración en cerebro-intestino, ni que hablar de la alteración de la microbiota, que ya vamos a ver un poquito con más detalle, si bien en el segundo cuatrimestre, cuando estemos conversando sobre diagnóstico, terapéutica y rehabilitación, lo vamos a profundizar. No se olviden entonces de este trípode: alteraciones psicosociales, alteración de la motilidad, sean distensiones o espasmo, y la hipersensibilidad visceral, dolor, distensión, urgencia defecatoria. Ahí se los puse en rojo estos mecanismos para justamente fijarlos, y cuando están frente a un paciente, para poder comprenderlo y ayudarlo, no se olviden que no es un problema solamente local del intestino. Y aquí unimos otra cosa más, la unión cerebro-intestino, pero a través de la microbiota intestinal. Ustedes estarán ya cansados de escucharme la importancia que tiene la microbiota. Fíjense ustedes, causa y severidad de un síndrome de intestino irritable. Esto es leve y esto es severo. Nosotros podemos tener una disbacteriosis que nos lleva a una inflamación de la mucosa. Podría haber también una infección gastrointestinal aguda como consecuencia de esta alteración también de la microbiota y del nexo cerebro-intestino. Pero los que tienen, yo diría, o los casos más severos, son aquellos que tienen estrés, que tienen ansiedad, depresión, que tienen mala resiliencia, no tienen habilidades o no han adquirido las habilidades suficientes como para enfrentar los eventos estresantes. Y lo que yo les decía, esto de los abusos, que cuando hacemos la historia clínica lo vamos a encontrar sin lugar a dudas. Estos pacientes además suelen tener una exacerbación del reflejo gastrocólico. ¿Qué es esto de la exacerbación del reflejo gastrocólico? Estos enfermos comienzan a comer, por ejemplo. ¿Qué le van a decir al profesional que los está atendiendo? Doctor, yo ya no puedo tener reuniones sociales porque voy a un almuerzo, a una cena, comienzo a ingerir y tengo que ir rápidamente al baño. Estos son los que tienen apredominio de diarrea, que ya lo vamos a ver enseguida. Y lo otro, tienen una marcada hipersensibilidad. Esto se ha estudiado colocando como si fueran unas ampollas de goma que se los insufla a nivel del recto, y se ve que a pequeñas presiones
ya comienzan con intensos dolores. Y estos son los criterios de Roma 1.2, que les digo para que lo tengan y vean cómo ha ido evolucionando, porque hoy lo que se utilizan son los criterios de Roma 4. Fíjense, cuando hacemos diagnóstico, cuando tenemos dolor abdominal, que puede ser recurrente, al menos un día a la semana, en los últimos 3 meses, y asociado a 2 o más de dolor, por ejemplo, relacionado con la defecación, asociados con cambio en la frecuencia y en la forma de la materia fecal. Puede ser a predominio de constipación o a predominio de diarrea. De allí que sea importante lo que viene, que si bien lo ven chiquito, esto es lo que habíamos visto recién, entonces, nosotros ¿cómo vamos a colocar en el diagnóstico? Síndrome de intestino irritable C, que es a predominio de constipación, síndrome de intestino irritable D, a predominio de diarrea, síndrome de intestino irritable M, que es el mixto. ¿Y cómo caracterizamos bien en el paciente si tiene a predominio de diarrea, de constipación o mixto? Fíjense ustedes que aquí dice fijarse en la tablilla de Bristol. Y perdón esto que es un poco escatológico, pero nosotros se lo mostramos al paciente. Escúcheme, en general, usted ¿qué tiene? Es decir, sus materias fecales son de este tipo, son 7 tipos, fíjense. Si tiene de estos, ¿no es cierto? Como son esíbalos, como están bien, son a predominio de constipación. Si tiene estos, son a predominio de diarrea. Y de acuerdo a ello va a ser también la terapéutica que vamos a ver en el segundo cuatrimestre. Los pacientes a veces, el dolor es tan intenso que ha llevado a salas a guardias hospitalarias. En 3 casos, yo diría en los últimos 5 años, he tenido que ir a ver a pacientes míos y suspender una cirugía porque realmente el dolor es intenso. Es esto, ¿no? Es decir, es como si se quiebran. Pero cuando empiezan a revisarlo, van a ver que no tiene una reacción peritoneal. Bien, ¿y a qué se deben? Bueno, si pensamos cómo influye el sistema nervioso intestinal o entérico en su vínculo y recordamos cómo es el plexo